de la Patria se abre la sesión. 15:05. El acta de la sesión 132 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 133 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión. En primer lugar, una nota de la directora nacional del Cernapesca, señora María Tapia Almonacid, mediante la cual excusa su asistencia a la presente sesión por encontrarse en comisión de servicios fuera del territorio nacional, actividad que llevará a cabo entre el 20 y 24 de enero del presente año. Sin embargo, comunica que en su reemplazo participará el subdirector jurídico de dicho servicio, señor Felipe Ruiz, quien se encuentra aquí presente. En segundo lugar, una solicitud de audiencia de la Asociación de la Industria del Salmón AG Salmón Chile, con el objeto de exponer y hacer entrega a la Comisión del resultado final de los diálogos para la salmonicultura del futuro. Y finalmente, señora presidenta, se ha recibido un reemplazo para la presente sesión del diputado señor Jorge Brito, presidente, quien lamenta profundamente no poder asistir, sin embargo se encuentra haciendo uso de un permiso especial, quien será reemplazado por la diputada doña Clara Zagardía, quien también se encuentra presente, señora diputada. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretario. La presente sesión tiene el propósito de continuar con la discusión en particular y votación del proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que establece nueva ley general de pesca y deroga disposiciones que indica boletín 16.500-21. Del Servicio Nacional de Pesca, Cernapesca, cita el subdirector jurídico, señor Felipe Ruiz, y el asesor, señor Manuel Ibarra. De la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, concurre la señora Aurora Guerrero, jefa de división Administración Pesquera, y el jefe de gabinete, don Javier Rivera, y la señora Isidora Reyes. La palabra para el Ejecutivo, Presidenta. Sí, Javier. Ya. Gracias, Presidenta. Sí, en relación a los artículos pendientes que están, entiendo, del artículo 313 al 323, el compromiso que estableció la directora en la sesión pasada es de tener una reunión con la Asociación de Funcionarios AFUS, la cual se va a desarrollar durante esta semana. Por lo tanto, creemos que esos artículos van a quedar pendientes hasta que tengamos la reunión con la FUS, de manera de poder traer una propuesta o al menos la conversación con esta asociación para dar cuenta del acuerdo que se tomó en esta comisión. Gracias, Javier. ¿Diputados, alguna...? ¿No? Eso significa que de vuelta del periodo legislativo, digamos, del receso, a la vuelta en marzo vamos a tomar esos artículos. También pueden venir en febrero, sí. Ya. ¿Hay acuerdo? Acuerdo. Por favor. Ya, entonces, ¿varios? ¿Diputados varios? ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? ¿Ninguno? ¿Varios? No. Ya. Empiezo la lectura, Entonces, ofrecemos la palabra al secretario. Secretario. Señora Presidenta, entonces empezamos la discusión en particular del proyecto del artículo 326. Dice notificaciones. El denunciado o denunciada en la primera intervención a la que asista deberá indicar un correo electrónico al que se le realizarán todas las notificaciones del procedimiento. Es el artículo 326, que no tiene indicaciones. En la página 397. 397, no está más adelante. O sea, está muy adelante. Hay que echarle. ¿327? ¿326? En la página 397. Ah. 406. Ah, que yo tengo... Sí, en la 327. 406. Sí. 326 el Ya. artículo. Ya. 326. Ya, el artículo 326 no tiene indicaciones. ¿Les parece entonces que podamos tomar votar, la ocasión? Ya, don Eric Aedo, don Bernardo Berger.
A favor, señor secretario. Don Sergio Badilla, doña Clara Zacardía, don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Remetería, don Daniela Chicardini, Mauro González, Diego Ibáñez, Cristian Moreira, Matías Ramírez, don Leonías Romero y doña María Candelaria A Acevedo. favor. 3, 5. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el artículo 326. Aprobado por unanimidad. Y ahora pasamos... 5 por 0. Pasamos al artículo 327. Sí. Medidas provisionales. Medidas provisionales. El tribunal podrá decretar medidas provisionales de oficio o a petición de parte en los casos de infracciones graves y gravísimas, cuando la conducta puede ocasionar un daño inminente o irreparable a los recursos hidrobiológicos o a sus ecosistemas, mientras se tramita el procedimiento sancionatorio. No será necesaria la notificación previa a la persona contra quien se solicita la medida. Podrá el tribunal comunicar la medida por correo electrónico u otro medio fehaciente. Con todo, en caso de decretarse una medida provisional, se fijará una audiencia dentro del 10º día para que el denunciado o denunciada pueda oponerse a rendir garantía. El servicio podrá solicitar al juez que se decreten como medidas provisionales o, una vez dictada sentencia, como medida adicional a la multa, las siguientes medidas. A. Suspender del registro pesquero artesanal o industrial o del ejercicio de los derechos derivados de cuotas asignadas a cualquier título, sea industrial o artesanal, en los casos de las infracciones del literal B del artículo 280. B. Suspender por 6 meses el ejercicio de su licencia de pesca. Cometa más de 2 infracciones de este párrafo en 2 años calendarios consecutivos, cualquiera sea su naturaleza. C. Suspender el zarpe de la embarcación en los casos de las infracciones a las que se refieren los literales B y L del artículo 280. D. Clausura del establecimiento local en que se hubiere cometido la infracción hasta por un plazo de 30 días en los casos de las infracciones establecidas en el literal M del artículo 279, en el literal Q del artículo 280 y los delitos contemplados en los artículos 303 y 308. E. Suspensión del título de capitán o patrón desde 30 hasta 90 días en los casos a los que se refieren los literales E, J y K del artículo 278. En los literales B, C, K, R, T, U del artículo 279 y en los literales C, E, G, P, Q del artículo 280. F. Cancelación del título de capital o patrón en los casos de los delitos referidos a este título en caso de reincidencia. G. Clausura del establecimiento local en que se hubiere cometido la infracción por un plazo no inferior a 3 ni superior a 30 días en los casos de la infracción literal P del artículo 280. H. Cerrar transitoriamente el establecimiento mientras se regulariza la inscripción en los casos de la infracción al literal E del artículo 278. Y comisar las artes o aparejos de pesca, equipo y traje de buceo, según corresponda, en los casos de la infracción al literal J y K del artículo 278. Y comisar los artes o aparejos de pesca, equipo y traje de buceo, según corresponda, en los casos de la infracción al literal J y K del artículo 278. A este artículo hay indicaciones. Sí. Tres indicaciones. Hay indicaciones del diputado González, la número 767, que dice así: indicación al artículo 327. Para reemplazar en el inciso tercero del artículo 327 la frase, comillas, 10º día por día hábil siguiente. Otra indicación del mismo señor diputado, la 768, para reemplazar en el inciso cuarto la frase, una vez dictada sentencia como medida adicional, por la frase como sanciones complementarias. La 769 del diputado Bobadilla dice, para reemplazar el artículo 327 por el siguiente, este es sustitutiva. Artículo 327, medidas provisionales. El tribunal podrá decretar medidas provisionales de oficio a petición de parte en los casos de infracciones graves y gravísimas, a fin de evitar un daño inminente o irreparable a los recursos hidrobiológicos o sus ecosistemas, así como asegurar medios de prueba o los resultados del juicio mientras se tramita el sancionatorio. Se podrá adoptar como medidas provisionales una o más de las siguientes. A. Suspensión de los derechos derivados de la inscripción en el registro pesquero artesanal o industrial, o el ejercicio de los derechos derivados de cuotas asignadas mediante licencias transables de pesca, permisos extraordinarios, régimen artesanal de extracción o áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. B. Suspensión del zarpe de la embarcación utilizada en la comisión de la infracción. C.
cierre temporal de hasta 30 días del establecimiento local en que se hubiere cometido la infracción. D. Suspensión del título de capitán o del patrón por un mínimo de 30 días sin exceder de 90. E. Incautación de las artes o aparejos de pesca, equipo y traje de buceo según corresponda, utilizados en la comisión de la infracción. No será necesaria la notificación previa a la persona contra quien se dicta o solicita la medida. Podrá el tribunal comunicar la medida por correo electrónico u otro medio fehaciente. En caso de decretarse una medida provisional, se fijará una audiencia dentro de 10º día para que el denunciado pueda oponerse o rendir garantía. Esas son las indicaciones, presidente, al artículo. Gracias, presidenta. Por su intermedio le daría la palabra al subdirector jurídico Felipe Ruiz. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto de las indicaciones, comentar lo siguiente. En el caso de la indicación 767 del diputado González, donde indica reemplazar las frases 10º día por día hábil siguiente, la verdad es que es importante señalar que los tribunales, los plazos no son obligatorios. Entonces, la verdad es que en términos prácticos no va a suponer ninguna diferencia. Es probable ya que el plazo de 10 días no pueda ser seguido a cabalidad por parte de los tribunales considerando su carga administrativa. Por lo tanto, creo que con menos razón el día hábil siguiente va a producir el efecto buscado de que efectivamente esto se vea más rápido. Por lo tanto, estaríamos por rechazar esa indicación. En el caso de la 768, si bien es procedente, digamos, como se entiende, podría ser un poco redundante la indicación, dado que el artículo 285 que ya aprobó esta comisión ya se refiere a las sanciones complementarias o a otras sanciones. Ya entonces sería tal vez un poco redundante caer en eso. Y por último, respecto de la indicación 769, estimamos que recoge de una manera tal vez más práctica el espíritu del proyecto, eliminando muchas de las referencias que hay a normas en concreto. Si se fijan en el literal del proyecto, letra E, por ejemplo, hay una serie de incumplimientos que están referidos en los literales E, J y K del 271. Entonces, lo cierto es que esas referencias están bien, pero hay que pensar en qué es lo que se estaba pensando a la hora de sancionar. Entonces la suspensión de SARPE, malamente podría ser aplicada respecto de un comercializador. Entonces la verdad es que no es necesaria esa referencia por un tema de técnica legislativa, estimamos, y sería procedente, estaríamos de acuerdo en que se pudiera coger la indicación del diputado Bobadilla. Lamentablemente no está acá para poder habérsela dado. Claro, pero sí creemos que recoge el espíritu, digamos, se mantiene las mismas disposiciones sustantivas que se pretenden en el proyecto, pero con una redacción que estimamos podría ser más ordenada para comprender mejor la norma. ¿La remisión a las letras entonces no estaría? No estarían... No importa. Diputado Romero. Presidenta, al Ejecutivo, entonces la indicación del diputado Badí, bueno, yo comparto lo del diputado González, es muy mala, sobre todo del día hábil siguiente, pero volviendo a la indicación del diputado Badilla, ¿es mejor la indicación que la del Ejecutivo? ¿Eso es lo que está planteando usted? Creo Porque que yo estaba por aprobar la del Ejecutivo, pero si usted dice que es mejor la otra... No, yo creo que la redacción que propone el diputado Bobadilla es más ordenada al eliminar la serie de referencias normativas a las que hace el proyecto original, sobre todo considerando que, dado lo que se ha aprobado en la comisión, ha cambiado el articulado, entonces la verdad es que esas remisiones podrían ser problemáticas revisarlas ahora. Ya, perfecto, me va a obligar a votar una indicación de la empresa, así que... Ya, entonces... Tenemos visita, bien, bienvenido, ¿eh? ¿Qué quería leer? Sí. Bienvenido, diputado González. Ya, entonces se somete a votación entonces la indicación del diputado Bobadilla, que es una indicación sustitutiva a la redacción original del proyecto, del artículo 327. Don Erika E., don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. A favor, sí. Don Sergio Badilla, doña Clara Zacardía.
a favor de la indicación. Don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Remetien, don Daniel Chicardini, don Mauro González. A favor. Don Diego Ibáñez, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonidas Romero y doña María Candelaria Acevedo. A favor. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la indicación del diputado Bobadilla. Y se rechaza entonces esta. Aprobada 5 por 0, ¿cierto? 6 por 0. 6 por 0. 6 por 0. Artículo 328. Ya, sí. El artículo 328 dice, audiencia indagatoria. En la audiencia indagatoria, el juez o jueza interrogará al denunciado o denunciada. Las partes podrán presentar observaciones o complementos a la denuncia o defensa, de lo que se dejará constancia por escrito. Si de la denuncia y defensa resultaren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijará los puntos de prueba y citará a las partes a comparendo, el que se llevará a efecto en una fecha lo más próxima posible, la que no podrá exceder de 10 días. Ese es el artículo 328. No hay presidente. indicaciones del Ejecutivo ni tampoco de los parlamentarios. Así es. Entonces, ¿Les parece aprobar por el mismo quórum? ¿podemos aprobar con el mismo quórum? 6 por ¿Sí? 0. ¿Sí? Ya. 6 por 0. Es 6 por 0. Y esto rechazado. Ya, Entonces, artículo ese- 329. 328, idem. 6 por 0. Vamos al 329. Comparendo. En caso de citarse al comparendo descrito en el artículo anterior, las partes deberán concurrir personalmente o representadas conforme a derecho con sus testigos y demás medios de prueba, bajo procedimiento de proceder en rebeldía del interesado. Para los efectos de la prueba testimonial, las partes deberán presentar la lista de sus testigos, indicando su nombre, profesión, oficio de residencia, con por lo menos 2 días de antelación a aquel fijado para el comparendo. En el caso de los procedimientos ante juzgado de letra, esta presentación se hará vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial en los términos que señala la Ley 20.886, mientras que, tratándose de procedimiento ante juzgado de policía local, deberá presentarse presencialmente en el tribunal o en la forma en que estos determinen. Cada parte podrá presentar 2 testigos por cada punto de prueba con un máximo de 6. El juez podrá requerir la comparecencia de testigos bajo los apercibimientos legales a que se refiere el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil y apreciará la prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica. Es el 328. Ya, 329. El 329. El artículo 329 no tiene indicaciones ni del Ejecutivo ni de parlamentarios. Votamos diputado si no hay Ibáñez. observaciones. Es que llegó un diputado, presidente. Igual. ¿No hay observaciones? Ya. No hay, ya. Entonces, incluimos al diputado Ibáñez. Son 7-0-0. Ese es el 329. Sí. Y ahora vemos el 330. Es 7 por 0. Aprobado por unanimidad. El artículo 330 dice, medidas para mejor resolver. El tribunal podrá establecer las medidas para mejor resolver que estime el caso practicar, decretándolas al más breve plazo, el que no podrá exceder de 5 días desde concluido el plazo para presentar observaciones a la prueba. Ese es el 330. Tampoco hay indicaciones del Ejecutivo y No hay indicaciones. indicaciones parlamentarias. ¿Les parece entonces aprobar? ¿Sí? De la ¿Aprobar misma forma, por unanimidad? aprobado por unanimidad, 7 por 0. El artículo 331 dice sentencia. El juez deberá dictar sentencia de inmediato si a su juicio no hubiere necesidad de practicar diligencias probatorias adicionales. En caso contrario, la sentencia deberá dictarse dentro de 10 días desde que el proceso se encuentre en estado de fallarse. La sentencia expresará la fecha de su dictación, la individualización de las partes, una síntesis de la materia controvertida, un breve análisis de la prueba rendida, la resolución del asunto y la normativa legal y reglamentaria en que ella se fundamenta. La sentencia, una vez ejecutoriada, tendrá mérito ejecutivo y su cumplimiento se hará efectivo ante el mismo tribunal. Esta indicación tampoco tiene indicaciones. ¿Sí? 330. Ya. Aprobada entonces. 330. 331.
7 por 0 es 0. Ya, pasamos al 332, bienes decomisados. Los bienes decomisados por sentencia ejecutoriada, atendida su naturaleza y el estado en que se encuentren, podrán ser donados a instituciones de beneficencia educacionales dedicadas a la formación en materia de actividad pesquera, rematados en pública subasta o destruidos, según lo determine el juez que conozca de la denuncia. A este artículo 332 se encuentra presentado en la indicación del diputado Boadilla, a las 7:70, para intercalar en el artículo 332 después de la palabra pesquera la expresión o de acuicultura. ¿El Ejecutivo tiene alguna...? Sí, Presidenta, por su intermedio, claro, nosotros entendemos que la indicación que hace el señor diputado Badilla, dado que si bien estamos solamente generando las modificaciones a lo que es la ley de pesca, en este caso sí procede a incorporar la expresión de acuicultura, dado que son bienes decomisados. Así que apoyamos la indicación del diputado Badilla. ¿Completa la expresión pesquera? Después se agrega o de acuicultura. Es, claro, Ya. después de la palabra pesquera, o de acuicultura. 32 ¿Diputados? Más. ¿Están de acuerdo? 770. Ya. Entonces, ¿Por la misma por la votación? misma votación se aprueba el artículo 332 con la indicación 770 del diputado Boadilla. Aprobado entonces por unanimidad, 7 por 0. No ha llegado nadie más, ¿cierto? No. El artículo 333 dice, destino de los recursos hidrobiológicos vivos decomisados. Tratándose de recursos hidrobiológicos en su estado natural, deberán destinarse solo a las instituciones de beneficencia o similares u ordenarse su destrucción. Aquí hay una indicación también del diputado Badilla, la 771, para eliminar en su inciso segundo el artículo 333 la expresión o el servicio. Pero sigue acá. El inciso segundo dice, si se hubiere dispuesto la donación de los mismos, la autoridad sanitaria competente o el servicio, que es lo que se pretende eliminar, deberá evaluar las condiciones de inocuidad alimentaria o aptitud para el consumo humano. Con todo, el servicio podrá establecer condiciones organolépticas de los recursos incautados para proceder a su destrucción o donación, sin esperar autorización de la autoridad sanitaria en los casos en que la premura lo haga necesario. Excepcionalmente, las especies hidrobiológicas que se encuentren en estado natural podrán ser devueltas al mar cuando se encuentren en condiciones de sobrevivir, en aquellos casos que el servicio así lo establezca. Esa es la indicación, Presidenta. ¿El Ejecutivo? Javier. Le doy la palabra Ya. al Presidenta por su intermedio al subdirector jurídico. Felipe. Muchas gracias, Presidenta. Respecto a la indicación, estamos de acuerdo. Ya efectivamente lo evaluamos esto al interior del servicio y estimamos que por un tema de seguridad sanitaria corresponde que sea exclusivamente la autoridad sanitaria quien lleve a cabo este proceso de verificar si es que los recursos están aptos para consumo humano particularmente. Ya, ahora, hay un detalle sí en la indicación, que en ese sentido estaría bien. La indicación de acogerse así como está implicaría generar una contradicción con el inciso siguiente. Entonces, nosotros creemos que la indicación de eliminar la expresión en el inciso segundo o el servicio está ok, pero además también en el inciso tercero debería eliminarse la palabra o donación, las palabras. De esa manera, el servicio quedaría habilitado únicamente para poder pronunciarse respecto a la destrucción. Nunca a la donación, generando a lo mejor un punto medio en el que el servicio pueda actuar más rápido, pero en caso de que esto se quiera destinar a consumo humano, siempre se va a requerir la autorización de la autoridad sanitaria. Sí, Entonces, aquí tenemos un problema porque quien presenta la indicación No está. Entonces habría que agregar una segunda indicación, si es que lo tienen a bien, que elimine a continuación de a su destrucción las palabras o donación. Diputado Romero. Consultarle al Ejecutivo. A ver, en el inciso segundo se elimina el servicio, pero en el inciso tercero dice, con todo, el servicio podrá establecer condiciones organolépticas de los recursos incautados para proceder a su destrucción o donación. ¿Ahí se mantiene el concepto o el nombre de servicio?
Permiso, señora Presidenta. Sí. Respondiendo por su intermedio, se mantendría el nombre de servicio, sin embargo, al eliminar las palabras o donación, quedaría limitado el ámbito del servicio únicamente a pronunciarse sobre la destrucción. Es decir, si el servicio verifica que eso definitivamente no es apto y que hay que destruirlo, el servicio lo puede hacer de manera autónoma. En caso de estimar que a lo mejor esto sí puede ser para consumo humano, tenemos que coordinarnos con la autoridad sanitaria y que ellos otorguen el visto bueno respecto al consumo. Perfecto. Ahí concuerda con el 2, con Sí. el cambio del 2. Pero en ese caso es el diputado el que tiene que hacer el... ¿Se podría aprobar esa indicación? Y no sé si algún Hay que hacer... Una... ¿Usted lo puede hacer también? ¿O Ya. para suprimir la... para suprimir el Para inciso suprimir, tercero, sí, suprimir la expresión o donación. claro. Ahora nos quedamos con menos, parece, ¿no? Se fue uno. Fue la diputada Clara fue a dar... Artículo. Vamos a tomar la votación entonces. 33 con las dos indicaciones. Más 771 y 8. el inciso 2. En el 3. Entonces hay una nueva indicación que es para suprimir el inciso tercero del artículo 333, la expresión o donación. ¿La pueden firmar todos? Sí, no hay problema. Entonces la pone en votación, Presidenta. Sí. Entonces se pone en votación el artículo 333 con las dos indicaciones, la del diputado Badilla y la que están firmando ahora todos. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Bernardo, a favor. Don Sergio Badilla, doña Clara Zagardía, don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rentería, don Daniela Chicardini, don Mauro González, Está. don Diego Ibáñez, a favor. Don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonías Romero y doña María Candelaria A Acevedo. favor. 2, 4, 5. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad entonces el artículo con las indicaciones. 333 más 2 indicaciones. Seguimos. Artículo artículo, 334. Artículo 334. Dice, subasta de los bienes decomisados. El juez de la causa podrá ordenar a un almacén general de depósito u otro establecimiento similar el bodegaje de las especies hidrobiológicas incautadas o procesadas y su inmediata subasta por intermedio de un martillero público que asigne. Para estos efectos, el juez actuará como representante legal de los bienes decomisados. El producto de la subasta, luego de descontarse el valor de los servicios de bodegaje, martillo y otros proporcionados, deberá depositarse en la cuenta corriente del tribunal en garantía del pago de las multas que pudieran ser aplicadas. Ya. No hay indicaciones ni por el Ejecutivo ni por los Este es parlamentarios. el 334. Sí. Clara. Estamos... Sí, diputado Romero. Al Ejecutivo una vez más. ¿Qué ocurre si el monto recaudado es mayor que el costo de la multa? Este es 5-0, ¿cierto? ¿Dónde van a parar esos recursos? 5 por 0. ¿Van a hacer la pesca? No, por eso sería lo ideal, pero me gustaría saber si es que esto ocurre, dónde se depositan, dónde determina que se inviertan esos recursos. Respondiendo por su intermedio al diputado Romero, vamos a llegar a esa norma y vamos a ver que, tal como se hace en la actualidad, el 50% de los montos van destinados al INDESPA, ya que antes era el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, y el otro 50% al municipio respectivo donde está alojado el tribunal. Ya, entonces lo ponemos en votación. Muy bien. Es 334. 334. Sí, don Erika Edo, don Bernardo Berger. Sergio Badilla, doña Clara Zagardía, don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rentería, don Daniela Chicardini, Mauro González, Diego Ibáñez, don Diego Ibáñez, a favor. Don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonías Romero y doña María Candelaria Acevedo. A favor.
2, 5. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. 5 por 0. Y este también era 5 por 0. Sí. Ahora vamos al artículo 335. 335 dice procesamiento de recursos decomisados. Si por las condiciones existentes no es posible decretar el inmediato almacenamiento y subasta, el juez de la causa podrá permitir el procesamiento de las especies hidrobiológicas incautadas, reteniendo el producto elaborado. Asimismo, tratándose de recursos hidrobiológicos en su estado natural incautados, que se encuentren depositados en pozos o pontones y pronto a ser procesados, el juez de la causa podrá permitir su procesamiento reteniendo el producto elaborado. Ese ¿No es hay el 335. indicaciones alguna de los diputados? ¿Ninguno? 335. Entonces procedemos a votar. ¿Podemos, por el mismo quórum se puede dar por aprobado? Aprobado por unanimidad, 5 por 0. Pasamos al 336 entonces, 336. 334. Devolución de bienes decomisados. 335. El juez deberá ordenar la devolución de las especies hidrobiológicas procesadas objeto de la infracción y de las artes y aparejos de pesca, equipo y trajes de buceo y medio de transporte incautado al propietario, si éste constituye una garantía suficiente por el valor de lo incautado. Para ello se considerará el valor de la que corresponda. El pago realizado por el interesado quedará para responder por el pago de los gastos operacionales que generó la incautación. El remanente de la garantía, si lo hubiere, se aplicará al pago de las multas que se impongan en el procedimiento respectivo. No hay indicaciones. 336. ¿Les parecen ¿Podemos aprobar? aprobar ¿Sí? Mismo quórum. 5 por 0. El artículo 337 dice pago por parcialidades. El tribunal podrá, atendida las circunstancias, autorizar al sancionado para pagar las multas por parcialidades. 335, No hay. 337, ¿Aprobamos? 336, 337. 5 por 0. El artículo 338 dice celebración de las audiencias. Las audiencias que se realicen se celebrarán ante un funcionario o funcionaria del tribunal, incluyendo aquella en que se reciba la prueba testimonial. ¿No hay indicaciones? 338. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Aprobado. Aprobado. 5 por 0. El artículo 339 dice multas. Las multas y el producto de la subasta de los bienes decomisados se destinarán en el 50% a beneficio municipal de la comuna en la que o frente a cuyas costas se hubiere cometido la infracción y en el 50% a beneficio del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de pequeña escala. Ese es el 339. ¿No hay indicaciones? ¿Les parece ¿Estamos de entonces acuerdo? aprobar? ¿Aprobarlo? Aprobado por unanimidad, 5 por 0. El artículo 340. El artículo 340 dice auxilio de la fuerza pública. Para hacer efectivo el cumplimiento de la sanción y la práctica de las diligencias que decrete, el juez o jueza podrá requerir el auxilio de la fuerza pública directamente del jefe o jefa de la unidad respectiva más inmediata al lugar en que deba cumplirse la resolución o diligencia, aún fuera de su territorio jurisdiccional. No tenemos tampoco indicación en este 339, artículo. 340. Diputado Romero. Yo voy a aprobar este artículo, pero una consulta. La mayoría de esta indicación o de este proyecto de ley que hemos votado a favor es muy parecido, igual a la actual ley de pesca, ¿no? ¿No se equivocó? Presidente. Sí. Sí. Por su intermedio, presidente, al diputado Romero, sí, efectivamente, en esta materia sancionatoria y que tiene ejercicio el Servicio Nacional de Pesca, son modificaciones más bien menores, pero que esas modificaciones menores permiten un mejor accionar del Servicio Nacional de Pesca. O sea, se ha mejorado la redacción de muchos artículos para poder hacer efectiva el ejercicio fiscalizador del Servicio Nacional de Pesca. Si bien muchos de los títulos que están de los artículos que están en este título se mantienen, mejoran en la redacción o en la especificidad para poder proceder por el Servicio Nacional. Sí.
Gracias. Sí, subdirector. Para complementar lo que ha dicho y responder por su intermedio al diputado Romero, le puedo mencionar 3 ejemplos que acabamos de aprobar. La notificación por correo electrónico, que esa norma, esa es nueva, ya, y la verdad es que saca del medio la figura del receptor judicial, ya, que es uno de los grandes limitantes que tenemos como servicio para poder hacer efectiva la responsabilidad. A continuación, en el artículo que se acaba de aprobar respecto a la celebración de las audiencias, lo mismo. La celebración de las audiencias se celebrarán ante un funcionario o funcionaria del tribunal, incluyendo la testimonial. Eso se hace actualmente con un receptor. Entonces se mantiene la misma regla, pero se saca la figura del receptor judicial. Esas serían, creo, las más... el pago de parcialidades, que estaba también recogido en una norma antigua, pero también ahora queda clara. Digamos, se hace como una norma y de hecho se establece un espectro más amplio porque en la norma actual solo se pondera la capacidad económica del infractor para determinar si procede el pago en cuotas. Por lo tanto, la norma que se acaba de aprobar permite que pueda el juez, digamos, de acuerdo a su criterio, establecer esta forma de pago también de las multas. Eso entre otras, diputado. Gracias, subdirector. Diputado Romero. Sacar la figura del receptor, aparte de agilizar el trámite, elimina un costo. Exacto. Porque por cada notificación que hacen los receptores, un monto nominal. Si me permite, Me presidente. parece muy bien, le estoy ganando otros enemigos. Sí, no, de hecho también hay que comentar que el presupuesto que tiene destinado el servicio para receptores está entre los 70 y los 100 millones de pesos. O sea, eso es lo que nos estaríamos ahorrando anualmente en caso de aprobar el proyecto como se está haciendo hasta ahora. Sí, Si Javier. me permite, por último, algo que también creo que es necesario mencionar a través suyo al diputado Romero, es que uno de los grandes ejercicios que está detrás del nuevo proyecto de ley es la sistematización de una norma que es compleja. El hecho de poder tener en títulos separados artículos que en la ley de pesca actual están por distintos lugares permite también una mejor comprensión para los usuarios de lo que es la norma fiscalizadora. Muchas gracias. Entonces, ponemos en votación. Si les parece, por el mismo quórum, el 340, aprobarlo. Viene el diputado González y la diputado- diputada... Entonces Clara hay que Zagardía. votar la 340, el 340. Para que queden ambos en la historia de la ley. Sí. Correcto. 340. Don Erika, don Bernardo Berger, el 340. A favor. Don Sergio Badilla, doña Clara Zagardía. Don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Cementería, doña Daniela Chica, don Mauro González. A favor. Don Diego Ibáñez. Don Cristian Morera, don Matías Ramírez. Don Leonías Romero. Y doña María Candelaria Acevedo. A favor. 3, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 7 por 0. Aprobado el 340. Por unanimidad. Y ahora vemos el artículo 341. 341. Recurso de apelación. En contra de la sentencia definitiva, solo procederá el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva, el que deberá interponerse en el plazo de 10 días contado de la notificación de la parte que entable el recurso. El recurso deberá fundarse someramente, exponiendo el apelante las peticiones concretas que formula respecto a la resolución apelada. Los autos se enviarán a la Corte de Apelación al tercer día de notificada la resolución que concede el último recurso de apelación. Las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia por el hecho de notificárseles la concesión del recurso de apelación. Las resoluciones que se dicten en esta instancia se notificarán por el Estado Diario. Es el 341, presidente. Gracias, secretario. ¿No hay indicaciones? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece ¿Unánime? aprobar por Ya. de la misma forma? 341. Por el mismo quórum. Aprobado por unanimidad, 7 por 0. El artículo 342. Sí, 342. Adhesión a la apelación. En las causas por infracción de esta ley, de su reglamento o de las medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad, no procederá a la adhesión a la apelación, ni será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia, aplicándose los demás las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para la apelación de los incidentes. Ese es el 342. No hay artículo indicaciones 342. tampoco. ¿Les parece ¿Estamos de acuerdo? aprobar por el mismo quórum? Ya.
Aprobado por Aprobado. unanimidad, 7-0. Artículo 2, El 343. 343. Dice, conocimiento de la causa. Estas causas gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento se ajustará estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en inciso tercero del artículo 69 del Código Orgánico de Tribunales, deberá designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, complementándose las tablas, si no hubiere número suficiente en la forma que determine el presidente de la Corte de Apelaciones. ¿No hay indicaciones? 343. Sí, subdirector. Muchas gracias, presidente. Solamente comentar respecto a esta norma, que esta norma también innova, ya, porque en definitiva está poniendo en relevancia dentro del tribunal las sanciones, o sea, los procedimientos que tienen que ver con el sancionatorio pesquero, ya. Hoy en día esta regla no existe, por lo tanto entramos, digamos, a la fila como cualquier otra causa. Entonces esto también es una norma que innova y que estimamos hace más eficiente también la tramitación del procedimiento judicial. Presidenta. Diputado Romero. Al señor abogado, disculpe mi ignorancia en el tema, ¿no? Pero ¿se puede ordenar al tribunal a que a lo menos un día a la semana vean estas causas? Por eso vuelvo a insistir, disculpe mi ignorancia, yo no soy abogado. Y como soy el que aprueba, va a estar mi nombre en esto, me gustaría que el señor abogado me responda. Sí. Presidenta, muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio responder a su consulta, diputado. Efectivamente, la ley va a ser el fundamento para que el tribunal lo tenga que hacer. Ya no aplica lo que decía respecto de los plazos. Los plazos, el tribunal tiene margen ya, y eso sistemáticamente ha sido así porque los tribunales tienen una carga administrativa que los hace demorarse más. Sin embargo, en este caso en concreto, le puedo comentar que no solamente el fundamento está en la ley, sino que el mismo servicio ha estado trabajando en convenios que buscan que exista este orden en las causas, y de hecho nosotros tenemos suscrito un convenio como servicio al día de hoy con la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y el convenio consiste, entre otras cosas, en fijar días específicos para las audiencias de manera que nos permita trabajar de manera coordinada y saber que siempre va a haber un día en el tribunal ¿Y esto ha funcionado? que se ve, y ha funcionado bastante bien, y de hecho estamos buscando replicar la experiencia en otras Cortes de Apelaciones. Perfecto, gracias. No se están alterando las competencias tampoco, ¿no? Ya. Eso es importante porque si no sería orgánico. Sí, diputado Ramírez. Gracias, presidenta. Una consulta en razón de lo que se está discutiendo. ¿Cuál es el flujo de causas más o menos que tiene el servicio? Considerando particularmente esta preferencia que se le buscaba, que uno puede estar de acuerdo, pero efectivamente también hay otras causas de relevancia. No sé, me imagino... Pero no todas gozan de preferencia. No, claro, pero no sé, el Código Procesal Penal de libertad, y esto puede ir al final generando un entorpecimiento en otro. Entonces, por eso consulto, porque claro, si el flujo es menor, en realidad no tendría mucho efecto en las tablas que organiza el tribunal, pero si es un flujo muy importante de causa, efectivamente podría alterar el funcionamiento de las Cortes. Subdirector. Muchas gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que el número exacto no lo tengo. Tengo el número de causas, sin embargo el número de causas que se van a apelación no es muy alto, Estoy hablando, a ver, podría precisar la información, si me lo permite, por oficio, tal vez indicar la cantidad de causas precisa. Sin embargo, la cantidad de causas es una que se tramitan ante un juzgado civil, y las apelaciones que hay de esa deben ser del orden del 5 al 10% de lo que se tramita. Sí, en general, las causas que se apelan son aquellas que van dirigidas o que aplican una multa bien onerosa o que van dirigidas a un agente que tiene mayor poder económico. Ellos son los que apelan. Ya, en general, las que son de baja entidad no son apelables, o sea, son apelables, pero los usuarios suelen no apelarle. Gracias, subdirector. Entonces ponemos en votación. ¿O les parece aprobar por el mismo quórum el 343? Entonces son 7-0. 7-0, aprobado por unanimidad. Sí, Tengo que dar quórum a otra comisión, pero me interesa, yo voy a tratar de volver pronto, cuando se discuta el 351, hay una indicación mía que me gustaría estar presente para verlo, por favor. 351. Sí, por favor. Sí. Y yo estoy de acuerdo con lo que viene, Ya. así que si lo Perfecto. quieren mantener... Ya. ya.
Entonces vamos al Entonces, 344. 344. Prueba en segunda instancia. El Tribunal de Alzada podrá admitir a las partes aquellas pruebas que no hayan podido rendir en primera instancia, pero no será admisible la testimonial. La prueba confesional solo podrá admitirse una vez a cada parte. No hay indicaciones. ¿Estamos de acuerdo? El 344 entonces. 344 seguimos igual, ¿no? Ahora ni idea. El 345. Sí, medidas para mejor resolver. Las medidas para mejor resolver que decrete el Tribunal de Alzada no se extenderán a la prueba testimonial ni a la confesional. ¿Les parece aprobar? Sí, lo sacamos. Ponemos 6-0. 6-0. 6 por 0. ¿Sí? Sin Romero. Ya. Estamos de acuerdo. Sin. 345 de acuerdo entonces. 346 ahora. 0. 346. Alegatos. Las Cortes de Apelaciones solo oirán alegatos cuando estimen que hay motivos fundados. ¿Quiere? Diputado. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Es que aquí le quería comentar a través por su intermedio al diputado Ramírez, porque efectivamente esta norma hace un contrapeso, ya, porque ahora todo va alegato. Entonces, de alguna manera esto libera la carga a la Corte de Apelaciones de tener que oír alegatos, por lo tanto eso genera mucho tiempo de ahorro al tribunal. Entonces podría estimarse que es un contrapeso a la norma anterior que indica que se deberían poner en prioridad estas causas. Gracias, subdirector. ¿Les Matías. parece aprobar entonces? No. Gracias, presidenta. Sí, a mí me genera cierta duda. No sé si en esto se está innovando o no. Ahí tengo mi primera duda, porque no recuerdo otra norma de estas características a nivel procedimental en alguna otra normativa especial. Porque una entrega el criterio al tribunal si existen razones suficientes para los alegatos. Cuestión que ahí al menos a mí me genera duda, porque en definitiva no, es bastante raro, porque si no deberíamos fijar que la causa se vea en cuenta y no previa vista la causa, y lo dejamos así, y que se vea en cuenta, y se podría fijar un inciso segundo que diga, y en casos fundados la Corte podrá fijar alegatos. No sé, me pongo en el escenario de una apelación de un recurso de protección ante la Suprema. La norma general es que se den cuenta, y si existen motivos fundados para alegatos, uno lo solicita y la Corte determinará y resolverá en ese contexto. Pero dejarlo solamente a criterio de la Corte, a mí al menos y en esto, entendiendo incluso lo que plantea el servicio anteriormente, estamos hablando quizás de multas de industriales, pero en este, siendo abogado de las causas perdidas, creo que efectivamente si se da el trabajo de llegar a la Corte y depender del criterio de la Corte, no sé, yo de verdad creo, porque al menos las normas procedimentales son esas, o en cuenta o previa vista la causa. Entonces, creo que incluso para la aplicación de las mismas normas sería mejor dejarlo en ese contexto y no innovar en esta materia, y dejar por último que las causas se den en cuenta. Porque si no también va a haber una incertidumbre por parte de los litigantes en definitiva. O sea, va a haber una incertidumbre permanente en esto, y al final si se busca efectivamente el conocimiento de la Corte por parte de quien apele, podría al final también ser un saludo a la bandera, si uno lo quiere ver también. Además, con otro punto que es importante, las Cortes de Apelaciones no tienen sala especializada en temas pesqueros. O sea, en general, las Cortes de Apelaciones no tienen salas especializadas, salvo Santiago, las cortes más numerosas, pero si uno pone ejemplo Antofagasta, no tiene sala especializada, Iquique tampoco. Entonces, claro, va a depender inclusive del abogado integrante que esté en el momento de si es que se ve o no. Yo al menos hago esa aprehensión, porque creo que dentro del derecho a defensa que puede tener la persona que esté efectivamente ejerciendo este recurso, se veía coartado en este caso en base a esta norma. Gracias, diputado Ramírez. Diputada Clara Sagardía. Sí, en parte yo coincido con el diputado Ramírez, porque
lo que se privilegia en la justicia es la igualdad ante la ley y ante los procedimientos. Entonces, al dar un asunto especial y no existir las salas especializadas, entonces los criterios pueden ser muy arbitrarios. A diferencia, si es una sala especializada, ya tienen el conocimiento de los muchos antecedentes que se tienen, lo que no es el caso de nuestra justicia. Gracias. Subdirector. Le pasamos la... Sí, la verdad es que encuentro más que atendible los argumentos. Entonces, lo que creo que podríamos hacer, a mí me suena bien lo que proponía el diputado Ramírez en cuanto a que se establezca como regla general que las causas sean vistas en cuenta y que y en el fondo homologando lo que se hace en el recurso de protección, que de alguna manera lo estandariza más. Ahora, eso no daría atención a lo que usted está señalando, diputada, en cuanto, por su intermedio, en cuanto a que efectivamente la regla general va a ser que los acusados, digamos, de haber cometido infracciones pesqueras no tengan la posibilidad de formular descargo en esta instancia. Entonces, la decisión creo que podría hacerlo fijar como norma general en cuenta, manteniendo el espíritu del proyecto, o bien generar la norma contraria. Pero ahí creo que sería bueno escuchar también la voluntad de la... Sí, podría ser también que se haga una propuesta acá y que veamos la voluntad de la comisión en orden a qué es lo que se debe resolver. O dejarlo pendiente o rechazarlo. Sí, ahí el subsecretario... Podríamos dejarlo pendiente para el final de la sesión o incorporarlo con el grupo de artículos que quedaron pendientes antes. Sí. Pero veamos cómo transita esta comisión. Salvo que hay una propuesta de indicación. Sí, pues, si tuviésemos una propuesta de indicación al final Yo de creo que esta... hay que estudiar mejor la cosa. habría que- Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. En realidad, bueno, independiente que quede pendiente para su discusión, el 342 que nosotros aprobamos ya deja más o menos establecido cuál sería el criterio, porque dice que se aplican las normas respecto a los incidentes en materia de apelación. Los incidentes se ven en cuenta, salvo que las partes soliciten alegatos. Entonces está al menos... algo yo que hay que darle cierta coherencia al articulado, y por eso esta norma respecto al alegato a mí me genera las dudas que he manifestado. Gracias, presidente. Presidenta, Sí. le solicito entonces dejar este artículo para el final al menos de esta sesión, para ver si encontramos durante esta sesión alguna forma, una indicación. Y si no es así, lo dejamos pendiente para la vuelta ya Para marzo. junto con las otras modificaciones de artículos del 313 al 323. ¿Están de acuerdo los diputados y diputadas? Ya, Acordado, presidente. Pendiente. lo vamos a dejar pendiente. 346 pendiente. El artículo 340 y... Pasamos al 347. Dice, sentencia de segunda instancia. La sentencia deberá pronunciarse dentro del plazo de 5 días, contado desde el término de la vista de la causa. Dictado el fallo, el expediente será devuelto dentro del segundo día al tribunal de origen para el cumplimiento de la sentencia. ¿No hay observaciones? ¿No hay 347. indicaciones? ¿Estamos de acuerdo? Voy a tomar, favor? tomo la, porque estamos con... Llegó el diputado Romero. 347. 347 en votación entonces, Presidenta. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Badía, doña Clara Zacardía. Don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rementería, doña Darina Chicarín, don Mauro González. Don Diego Ibáñez. Don Cristian Moreira, don Matías Ramírez. Don Leonías Romero. Y doña María Candelaria Acevedo. A favor. 3, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el 347. 340. Y pasamos al 348. 7 por 0. 348. Aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil. En todo lo no previsto en este párrafo se aplicarán supletoriamente las normas contenidas en los libros 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, salvo las referidas al abandono del procedimiento, el desistimiento de la demanda y lo que resulte contrario a la naturaleza contravencional de este procedimiento. Tampoco hay indicaciones. Sí, no hay indicaciones. ¿Alguna? ¿Nada? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Les parece entonces aprobar de la misma forma, el mismo quórum?
7-0. Aprobado por unanimidad. 348 sería. Vamos al 349, párrafo tercero, normas comunes a los procedimientos. Facultad de hacerse parte. El servicio tendrá la facultad de hacerse parte en los procesos que se originen por infracción a las normas que regulan las actividades pesqueras, sin perjuicio de las facultades que recaigan en el Consejo de Defensa del Estado. ¿No tiene indicaciones tampoco? No hay indicaciones tampoco. 349. ¿Les parece aprobar por la mismo quórum? Aprobado. 7-0. Diputado Romero. ¿Es posible solicitar a los colegas presentes que permitan que mi voto en las dos indicaciones, proyectos que se presentaron, que no estuve presente, que aparezca mi voto positivo? No es posible, presidente. ¿No? ¿No se puede? es posible. Secretario. No es posible, Ah, diputado, ya. porque en ese caso podría irse de la mitad y ¿Perdón? después piden que se le integre la votación. Tiene que ser presencial la votación, presidente. Ya, lo voy a tener presente. Porque yo he dado la aprobación, Muy bien. Yo he dado la aprobación cuando salió otra persona, Sí. han ido al baño y ha quedado Sí, presente. Pero cuando, no se preocupe. normalmente cuando ingresan y no se ha terminado todavía la votación, se le registra, o bien unos minutos después. Sí, no se preocupe. Ya, ahora estoy en la lista negra, 350. 350. Denuncia por parte de personas que no son funcionarios. En todos aquellos casos en que personas que no sean funcionarios o funcionarios de servicio presenten una denuncia por infracción a la normativa pesquera, los tribunales de justicia informarán ese hecho de inmediato a la respectiva Dirección Regional del Servicio. ¿No hay indicaciones? No hay indicaciones. ¿Les parece aprobar de la misma forma? ¿A favor? Sí. Aprobado por ¿Todos? unanimidad, Por la misma... 7-0. Está igual, sí. El 351. El 351. Dice prescripción. Las acciones para perseguir las infracciones a la presente ley, a su reglamento y a las medidas de administración y conservación prescribirán en el plazo de 3 años contado desde la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesan sus efectos. Las sanciones que se impongan prescribirán en el plazo de 3 años contado desde que quede a firme la sentencia o acto administrativo condenatorio según corresponda. Ese es el 351 sobre la prescripción. Y tiene una indicación, la 772 de la diputada Acevedo, para reemplazar en su inciso primero la expresión 3 años por 6 meses y para reemplazar en su inciso segundo la expresión 3 años por 6 meses. Ese es el 351. ¿Me permite? Diputado Romero. Sí. Exactamente lo mismo que yo ingresé hace mucho tiempo. De esta indicación, y no sé por qué no aparece en la lectura. Micrófono, diputado. Micrófono. Perdón. Y no aparece ahí, pues. Y exactamente la misma, con el boletín 16.500-21. ¿Se puede incorporar como patrocinante? No. Igual junto con la diputada Acevedo. No hay ningún No, si problema. no tengo problema. Sí, pues. Está generoso hoy día, don Roberto, está bien. Muy bien. ¿Sí? Dice Es la misma. que es la ¿Perdón? misma. Dice ahí, la tiene Sí. ahí, ¿cierto? ¿La tiene ahí, diputado? Sí, Ayala? y los fundamentos que dice, me permiten esa oportunidad, lo voy a volver a repetir. Sí, repítalo, por favor. Dice, la idea es reducir los plazos para sancionar infracciones de los pescadores artesanales, pasando de 3 años a 6 meses, reduciendo la incertidumbre legal. Hoy con 3 años el plazo, los pescadores pueden ser sancionados por cosas que hicieron hace mucho tiempo. Cuando inseguridad jurídica, cuando los pescadores pueden ser sancionados, ya lo repetí, con la inseguridad jurídica al vivir con la precaución constante de ser castigados por sucesos de antigua data. Además, un plazo de 6 meses haría la justicia más ágil y oportuna. Los procesos legales serían más rápidos y fomentaría el cumplimiento responsable de las normas por parte de los pescadores artesanales. Adicionalmente, una vez impuesta la pena, busca dar certeza jurídica a quien ha sido sancionado en orden a que no se haga efectiva una sanción por hechos de antigua data que restan oportunidad y razonabilidad. Y ya dijimos los 3 años por 6 meses en ambas. Y eso es, pues se la puedo... Sí, no hay ningún problema. ¿El Ejecutivo quiere responder o...? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, es difícil acá, pero esta en particular, desde la visión del servicio, genera muchos problemas que se va a rebajar.
Voy a pensar en un ejemplo súper práctico, por ejemplo, lo que es el control de la cuota. Imaginemos que estamos en el régimen artesanal de extracción, donde las cuotas se fijan de manera anual, y en el que usted puede operar con una cuota que usted le dieron de 100 toneladas, y usted la puede exceder a lo mejor a la mitad del periodo. Digamos, a la mitad del año usted ya se excedió, usted está en 110 toneladas, tiene un exceso de 10. Pero perfectamente, usted podría en esa época comprar más cuotas y subsanar o saldar de alguna manera el saldo que tiene de exceso. Nosotros, bajo esta lógica, no podríamos esperar a que se subsane después ese exceso. A los 6 meses, verificado el incumplimiento, deberíamos de inmediato actuar, porque no vamos a tener más tiempo, dado que va a estar prescrito el hecho si es que no la cursamos de inmediato. Con el caso de las imágenes del DRI. El DRI es el dispositivo de registro de imágenes, que son estos equipos, cámaras que están instalados a bordo de embarcaciones de naves industriales, particularmente el día de hoy. Dado el diseño de ese dispositivo y la enorme cantidad de información que genera, está hablando de miles de terabytes que se generan de información por viaje de pesca, el servicio revisa esas imágenes. Hay un grupo de 3-4 personas que están revisando esas imágenes. No tenemos la capacidad de poder revisar esta cantidad de horas de grabación en 6 meses. Entonces, aquí creo que es importante recordar que establecer que las normas, que las acciones para perseguir las infracciones prescriban en 6 meses, es dar una especie de puerta que va a permitir que los incumplimientos que se oculten al servicio no puedan ser perseguidos nunca. Y aquí lo que se está resguardando es el patrimonio de los recursos hidrobiológicos, la sustentabilidad de nuestros recursos hidrobiológicos. Entonces creo que también es importante reflejar cuál es el sentido. 3 años son porque aquí no se está persiguiendo un interés particular, son 3 años porque se está persiguiendo infracciones que se pudieron haber cometido hace mucho tiempo, que afectan a todo el país. ¿Ya? Y lo otro importante también es que aquí, una vez que se ejerce la acción, se presenta una citación o se cursa un parte ante el respectivo tribunal civil, quien en definitiva se va a pronunciar si es que existe o no esta responsabilidad. Por lo tanto, tengo que indicar desde el punto de vista del servicio que sería una carga tremenda. Nosotros no tenemos la autonomía tampoco para sancionar, por lo tanto, sería una carga tremenda tener que contar con un plazo de 6 meses para llevar a cabo todas las acciones, también dándose hipótesis en las que, como le digo, tendría que este plazo, al ser tan acotado, implicaría que el servicio tendría que actuar siempre. Muchas veces este plazo de 3 años también ha servido al servicio para poder darle la oportunidad a muchos pescadores o comercializadores o plantas que cometen infracción de que puedan subsanar de alguna manera los incumplimientos en aquellos casos en los que no son tan graves, y nosotros nos valemos de una especie de principio de oportunidad de iniciar o no un procedimiento. Entonces también la norma de 6 meses nos volvería de nuevo, en términos bien coloquiales, a poner la soga en el cuello. No tendríamos margen para poder esperar, no tendríamos margen para poder actuar, y también si detectáramos algún incumplimiento gravísimo que nos ha ocurrido, porque pensemos también en la gran cantidad de labores que el servicio realiza en cuanto a la fiscalización. Estamos hablando de millones de toneladas de pelágicos que se transforman en harina, en aceite, en distintas plantas, y muchas veces esos procesos no tienen un funcionario o una funcionaria de servicio que esté ahí presente regulando que todo se dé a cabalidad. Muchas veces encontramos ilegalidades al final de la cadena productiva. Cuando ya se va a exportar, aparecen las alertas de que la harina que está hace 3 años atrás, porque las harinas pueden durar eso, estamos encontrando harinas de hace 2 años que están ilegales. ¿Por qué no lo supimos antes? Porque nadie las movió, porque esas harinas, que pueden haber existido o no, estaban en un stock que está dentro de nuestras bases de datos. Entonces la única forma de darse cuenta de esto es cuando va a exportar. Entonces, así como ese, hay muchos casos en los que esto podría ser una norma que, en definitiva, consagre la impunidad dentro del sector pesquero, a mi juicio. Diputado Romero. Por su intermedio a don Felipe. Felipe, tengo entendido que el DRI es para el mundo industrial y esta indicación está pensada en los artesanales. Entonces, me gustaría que hiciéramos claridad, pues si no se pueden separar las cosas. Hay una gran demanda, según usted, falta de personal, pero repito, no sé si estoy equivocado, el DRI involucra principalmente al mundo industrial. Y esta indicación
va dirigida principalmente a los artesanales. Esa es la pequeña gran diferencia por su intermedio, presidente. Si me permite, Presidenta. Sí, por su intermedio también Subdirector. responder al comentario del diputado Romero. La verdad es que el dispositivo de registro de imágenes hoy en día está implementado respecto de la flota industrial, ¿ya? Sin embargo, la ley de pesca establece una norma que esta implementación tiene que ser y tiene que considerar los costos del equipo, ya en la operación. Lo que dice la norma actual es que no podemos establecer un equipo que sea tan caro que termine perjudicando la operación de la flota, ¿ya? Pero la flota artesanal sí está incluida dentro de aquellas que tiene que tener dispositivos de registro de imágenes. Eso no se ha implementado al día de hoy, básicamente porque los costos son tan altos que nosotros sabremos que eso implicaría una carga que el sector artesanal no podría tolerar. Ahora, por otro lado, la indicación y el tenor en el que está hecho no está haciendo la diferencia entre quién es el actor, por lo tanto, de aprobarse así como se está proponiendo, no habría ninguna diferencia. Aplicaría para comercializadores, aplicaría para industriales, artesanales, áreas de manejo, o sea, todos quedarían supeditados a que si el servicio en 6 meses no toma una acción, pasó y queda impune. Sí. Su intermedio una vez más, presidenta. Eso quiere decir que ambas indicaciones, la de la diputada y la mía, quedarían de lado y llamaríamos a votar, llamaría la presidenta a votar con el secretario el proyecto original. ¿Eso es? Sí, sí. Ya, perfecto. Era importante, igual entiendo, establecer las razones por las cuales creemos que esta norma no sería tan positiva, aunque se entiende que el sentido tiene que ver con certeza. Hay muchos avances que se están haciendo en cuanto a disminuir los tiempos de tramitación, ¿ya? Y sacar la figura del receptor judicial. ¿Ustedes le dan la posibilidad de que subsanen o no? Sí, nosotros actualmente trabajamos con una norma que está en el artículo 140 bis, en el inciso final. Ya es una norma que regula la pesca de subsistencia, pero en su inciso final establece que el servicio puede valerse de un criterio basado en el riesgo para fiscalizar. Entonces, como todos los servicios fiscalizadores, nosotros no pasamos ni cursamos partes por todo, ya no tiene sentido, pero particularmente hay una figura que está contemplada ahí y que también está contemplada en el artículo 120C de la actual ley de pesca, que permite determinar que hay ciertos incumplimientos, que por ser subsanables es posible que puedan no iniciarse un proceso sancionatorio. Estoy pensando, por ejemplo, pescar sin licencia de pesca recreativa. Eso es un incumplimiento que puede ser subsanable, porque la licencia simplemente se compra. Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Usted lo pillan sin licencia, le dice, ¿sabe qué? Usted venga mañana o en 2 días y usted me muestra que usted compró la licencia y yo no le paso el parte. Y si la persona lo hace, lo hacemos y todos ganamos. O sea, no se le pasa un parte, buscamos el cumplimiento, ahorramos recursos fiscales y se obtiene un resultado mucho más eficaz. Eso es en definitiva. ¿Y ese criterio también se aplica a la pesca artesanal? Porque El micrófono, diputado. ese criterio también se usa para la pesca artesanal, porque es muy distinto un señor que pesca deportiva, que va con una caña, a lo mejor un bote con motor fuera de borda pequeño, pero estamos hablando de la pesca artesanal, son naves mayores que tienen una cuota. ¿Está el mismo criterio? Se aplica uniformemente, por su intermedio, señora presidenta, se aplica de manera uniforme. De hecho, la forma en la que estamos trabajando con esto es que tenemos una tabla que califica de acuerdo al factor en incumplimiento. Entonces, por ejemplo, ¿se vulnera o no se vulnera una medida de administración? Y eso da un puntaje. 2, por ejemplo. El recurso está en plena explotación o está sobreexplotado, y según eso va a dar un puntaje distinto. Y lo que nosotros tenemos es un instructivo que fija un puntaje de corte. Si, por ejemplo, si el máximo es 10, si el incumplimiento suma 4, nosotros calificamos que no tiene la gravedad suficiente para iniciar un procedimiento sancionatorio, solo en el caso de la reiteración. O sea, si eso volviera a ocurrir, ahí ya se cursan las citaciones correspondientes. Y en el caso del 120C, hay conductas que nosotros le pedimos
validación a la Subsecretaría de Pesca, y la Subsecretaría de Pesca tiene materias de acuicultura y de pesca en las cuales dice, si usted detecta este incumplimiento, usted le da 10 días a esa persona para que subsane y nosotros en el fondo no iniciamos el sancionatorio correspondiente. Pero respondiendo directamente a su pregunta, esto aplica para el sector industrial, para el comercio, para las plantas, para los artesanales, es decir, para todos. Otro ejemplo con los industriales, hemos tenido sancionatorios que se pretenden iniciar por exceso de cuota, de 15 kilos. O sea, sería un descriterio que el servicio iniciara un sancionatorio con todos los recursos que implica eso por 15 kilos. Entonces la verdad es que ese margen siempre está, pero lo tenemos estandarizado con un criterio objetivo, porque obviamente si se lo entregamos al criterio de quien está ahí, también puede ser un arma, claro, un arma usada para el descriterio. Gracias, subdirector. Clara, ¿todavía has pedido la palabra, diputada? Ya, lo de la prescripción se refiere a la falta de acción, y si un servicio no va a tener los medios ni recursos materiales, personal para hacerlo, va a haber una falta de cumplimiento, y por eso yo creo que el plazo de 3 años es un plazo menor, ya que en las acciones civiles 5 años es el plazo o 10 años, así que creo que 3 años es un plazo menor, que está dentro de los plazos menores que la norma general, que son 5 años, así que creo que corresponde, y creo que 6 meses es un regalo al infractor. Gracias. Gracias, diputada. Entonces pasamos a tomar la votación del el artículo 351 se pone en votación. De aprobarse, entonces se entiende rechazada la indicación, presidenta. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. A favor. Don Sergio Badilla, doña Clara Zagardía. A favor del artículo. Así es. Don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de la Rementería, don Mauro González. A favor. Don Diego Ibáñez. A favor, don Cristian Moreira. Don Matías Ramírez. A favor, don Leonidas Romero. Y doña María Candelaria. a favor. 3, 6, 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el artículo 351. Y se rechaza entonces la otra, de la misma manera. 7 por 0 y este rechazar, 7 por 0 también. La 352. 352, que es el último artículo del título. Pago de multas. Las multas aplicadas por los tribunales a que se refiere esta ley o por el servicio en su caso, deberá enterarse en la tesorería regional o provincial correspondiente dentro del plazo de 10 días. Las resoluciones que impongan sanciones de conformidad con los artículos anteriores solo deberán cumplirse una vez que éstas se encuentren ejecutoriadas. El monto de las multas impuestas por el servicio será beneficio fiscal y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República dentro del plazo de 10 días, contado de la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que le imponga. Las resoluciones que condenen al pago de multas serán ejecutadas por el Servicio de Tesorería de acuerdo con lo dispuesto en el título tercero del Decreto Ley número 12.063 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. En el caso de las personas jurídicas, las sanciones podrán hacerse efectivas de forma subsidiaria en cualquiera de sus representantes legales o apoderados con poder general de administración. Tratándose de procedimientos judiciales, el tesorero regional o provincial emitirá un recibo por duplicado, entregará un ejemplar y enviará otro al juzgado más tardar al día siguiente del pago. El secretario del tribunal agregará dicho recibo a los autos, dejando en ellos constancia del pago de la multa. Hay una indicación de la diputada Acevedo al artículo 352 que dice: reemplácese en el inciso segundo la frase 10 días por 3 meses. Ese es el artículo 352. Presidente. Gracias, secretario. Sí, está incompleto. Ya, pero bueno, le doy lectura completa. Sí, ya. Este es el original, ¿sí? ¿El Ejecutivo El quiere...? Ejecutivo estamos con que es el original, ¿cierto? ¿Que doy lectura? Sí, ya. Señor presidente, Su director. Respecto de la indicación, la verdad es que creo que tal vez sería bueno poder distinguir para qué casos dar los 3 meses. Creo que sería bueno de alguna manera calificarlo, si es que se quiere así, porque creo que todos los
infractores, no sé si todos tienen que tener 3 meses para pagar, ya considerando que ahora con estos 10 días muchos de ellos no pagan y tenemos que tomar acciones de cobro para poder hacer efectiva esta responsabilidad. Entonces, si se va a extender a 3 meses, creo que es importante que se pueda precisar particularmente qué casos podrían ser los 3 meses, pero a juicio nuestro no como una regla general. Lo segundo, que es algo que acabo de reparar en la lectura que dio el secretario, es que se indica que el monto de las multas impuestas por el servicio será beneficio fiscal. Y eso sería contradictorio con la norma que se acaba de aprobar en cuanto indica que el destino sería la municipalidad y el INDESPA. Por lo tanto, habría que precisar ¿Cambio? eso de alguna manera o determinar a qué se refiere acá, porque claro, en el fondo a beneficio fiscal se podría cambiar la remisión, indicando que el monto de las multas impuestas por el servicio será a beneficio o se hará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo que acabamos de aprobar, que es del artículo... ¿Me ayudan, por favor? ¿Me ayudan? El 339, que se acaba de aprobar. Claro, entonces aquí, perdón, les pido disculpas, pero esto ahora en la lectura acabamos de reparar que claro, por un lado se está diciendo las multas van a la municipalidad y INDESPA, y en esta dice van a beneficio fiscal. Claro. Entonces creo que también es algo que deberíamos... Ese es un... sí. que el Ejecutivo pueda traer una mejor redacción con respecto a eso. ¿Les parece entonces dejarlo pendiente? Pendiente entonces. Y quedamos hasta aquí. Sí, así es. Sí. Y hasta aquí llegamos, presidente. Porque ustedes no van a incorporar nuevos artículos. ¿Hay artículos nuevos? Sí, hay propuestas de artículos que Pero Bobadilla no está. No la tenemos. No tenemos las indicaciones en el comparado. ¿Cuándo la hicieron llegar a ustedes? No, si no son las nuestras, son las que hizo el diputado Bobadilla. No están Pero no registradas están. en el comparado. Sí, están en el comparado de los Yo estoy trabajando con el mismo comparado que la en general, el comparado. Ah, en general no, es que nosotros los vamos desglosando para que no sea el mamotreto. Pero hay que quedar pendiente de verificar. Claro. Por lo menos en general aparece la 774 de la diputada Acevedo, 775 del diputado Badilla, 776 del diputado Badilla. Bueno, si quieres la vemos ahora o si lo dejamos para marzo también puede ser. ¿Ah? hay que hacerle una observación Sí, en ese caso. sí. Entonces pendiente para marzo. Listo. ¿Ya? Ah, y tiene que comunicar que el miércoles no hay sesión de Sí. pesca, presidente. Diputados, Marzo. Sí, una lástima. diputados, por favor, este miércoles no hay comisión de pesca porque hay una interpelación En sala. en sala y hay algunas indicaciones que presentó el diputado Bobadilla y como no está presente la vamos a dejar para marzo. Así que por habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.